Estamos viendo una confrontación inusitada entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Ejecutivo, de alguna forma también el Poder Legislativo, porque pues este se ha visto cada vez más supeditado al Poder Ejecutivo. Para tratar de entender el conflicto y los argumentos que se han venido manejando, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco, gracias por estar con nosotros. A ver, el presidente dice que que es necesario extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, porque estos se utilizan para los lujos de los ministros de la Corte. ¿Realmente se usan para eso estos fideicomisos? ¿Qué nos puedes decir de estos fideicomisos? Sergio, de antemano, un gusto estar aquí contigo. Gracias. Es totalmente falso que se diga que estos fideicomisos son para mantener privilegios o lujos de los ministros, porque para empezar, ¿cuáles son esos privilegios o lujos? Porque si hablamos de prestaciones, esas prestaciones que pueden tener los ministros de ninguna manera van relacionadas con los fideicomisos. Todos los fideicomisos que son totalmente públicos, transparentes, sujetos a mecanismos de rendición de cuentas, son totalmente disponibles, los puede ver cualquier persona en las páginas de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Ahí se encuentran los documentos y cualquier persona que revise se va a dar cuenta que de ninguna manera son para mantener ni derechos ni privilegios de lujos de los ministros. Por ejemplo, está el tema de las pensiones, que hay un fideicomiso para apoyar las pensiones, para darles un mejor nivel a las pensiones. Pero tengo entendido que los ministros reciben sus pensiones directamente del presupuesto, no de los fideicomisos, pero cuéntanos. Es correcto, y hay que identificar, digamos, dos aspectos. Uno, el presupuesto que tiene el Poder Judicial de la Federación, que se encuentra previsto en el presupuesto de egresos de la Federación de año con año. Ahí se van a encontrar partidas que son específicas para las pensiones de los ministros y pensiones en retiro, que es una prestación que tienen por estar 15 años ejerciendo su cargo, una de las más altas e importantes funciones para un abogado y más desempeñarse a ese nivel. Y como no tiene ningún otro ingreso en términos de lo que es la propia percepción que se le puede dar por ocupar este cargo, ellos tienen derecho a esa pensión. Pero esa pensión no se encuentra dentro de los fideicomisos. Los recursos que se le entregan a los ministros no son de ninguna manera provenientes de alguno de estos 13 fideicomisos que pretende eliminar el gobierno federal a través de su mayoría legislativa en ambas cámaras. Dice el presidente de la República que les debería dar vergüenza a los ministros ganar 700,000 pesos mensuales. ¿Cuánto gana un ministro? Lo que ganan los ministros está totalmente es público, que se encuentra inclusive en el manual de percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y lo que ellos ganan llega a números cerrados 200,000 pesos mensuales. Esto considerando ahí el sueldo bruto, es decir, hay que descontar todavía los impuestos. Si esas vamos, el presidente de la República gana más de lo que dice que gana, porque cuando se habla del sueldo o de la remuneración, hay que incorporar también las prestaciones que pueden tener como gratificaciones, bonos, algún tipo de compensación, vacaciones y otros tipos de prestaciones que pueden tener. Y el presidente de la República también gana más de lo que dice, considerando el propio artículo 127 constitucional, que ahí nos dice qué es lo que debe de entenderse por remuneración y no solamente es estrictamente el sueldo base. Dice el presidente que los ministros violan la Constitución porque ganan más que él. ¿Qué opinas? Bueno, si bien es cierto, el artículo 127 de la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente, hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo, número uno, no se ha aplicado esta reforma constitucional de forma íntegra. ¿Por qué? Tratándose de los ministros de la Suprema Corte, hay un artículo transitorio que establece que los ministros no pueden ver disminuidas sus percepciones. De hecho, también la propia Constitución establece que los ministros durante el tiempo de su encargo no deben de ver disminuida sus percepciones. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos también establece claramente que tratándose de los ministros que se encuentran actualmente en activo en la Suprema Corte, no deben de ver disminuidas sus percepciones. Además, el artículo 123 de la Constitución, apartado B, que es el de los trabajadores al servicio del Estado, también establece ahí que tratándose de alguna prestación respecto de algún cargo público,
tampoco deben de ver disminuidos sus percepciones. Es decir, hay varios artículos que protegen que los ministros puedan ganar más que el presidente, además de que es un trabajo muy técnico y especializado. Y por eso es que los ministros de ninguna manera están violando la Constitución, a pesar de esa narrativa que se ha estado diciendo para seguir estando denostando al Poder Judicial, especialmente a ministras y ministros de la Corte. Dice el presidente que los ministros de la Corte y los magistrados y los jueces están liberando a criminales. ¿Tú qué puedes decir? De hecho, hay una sección dentro de la mañanera en que pues, un alto funcionario, el subsecretario de Seguridad Pública, exhibe constantemente a los jueces o magistrados que liberan a personas que han sido acusados de algún delito. ¿Tú crees que están siendo demasiado laxos o están cumpliendo con la ley estos ministros y estos jueces? Bueno, número uno, hay que separar los ámbitos de competencia entre lo federal y lo local, porque el mayor índice de corrupción que pueda haber en cuanto a jueces se da en el ámbito local, pero sobre todo ahí es donde se encuentran cientos o miles de sentencias pendientes por dictar a miles de personas que se encuentran en prisión preventiva, sea oficiosa o sea justificada, en todas las cárceles del país. Entonces, número uno, hay que distinguir que el grueso de esos pendientes de que se dicten sentencias es en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Las sentencias que se encuentran pendientes en el Poder Judicial de la Federación, que también tiene sus problemas, por supuesto, no es perfecto, es perfectible, también tiene temas de corrupción y de nepotismo, eso es evidente, pero tratándose de lo que es este tipo de resoluciones, muchas veces lo que se omite es que los jueces tienen que dictar sus resoluciones con base en las investigaciones que hizo la policía judicial, la policía ministerial, los ministerios públicos. Ellos son los que tienen en un primer momento que llevar a cabo toda esa carpeta de investigación, son los que la tienen que integrar. Si las carpetas de investigación están bien integradas, entonces daría paso a que al momento de que se judicialicen, los jueces federales, y hablando de delitos federales, entonces van a dictar sentencias condenatorias, siempre y cuando se acredite la responsabilidad penal. Pero mientras, definitivamente esto se está perdiendo mucho y eso es algo que no se ve porque hay mucha crítica hacia el Poder Judicial, pero no se quiere mirar hacia la Fiscalía General de la República a nivel federal o las fiscalías locales, porque ahí es donde tenemos que empezar para que realmente las investigaciones, para que se puedan determinar si hay o no hay una responsabilidad penal, la comisión de delitos, tienen que empezar por ahí y no es una responsabilidad que recaiga en única instancia en los jueces. El expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, impulsó una reforma judicial en 2021. De hecho, dijo que con esa reforma judicial se eliminaban los problemas de la Corte, que se eliminaba la corrupción, se eliminaba el nepotismo. Y recuerdo que el presidente aplaudió, de hecho, y después dijo que debería quedarse Arturo Saldívar 2 años más, ampliarle su mandato en 2023 y 2024, porque era el único presidente de la Corte que podía realmente aplicar esa reforma. ¿Qué pasó? ¿Por qué, si había esta actitud tan positiva por parte del presidente, cambió súbitamente en enero del 2023? Yo creo que es evidente, es del conocimiento público, que el ministro Arturo Saldívar, cuando presidió la Corte, mantuvo una cercanía con el presidente de la República y con la ideología política de Morena, que no debiese ser, pero yo creo que es evidente esa cercanía. De ahí que el presidente de la República, cuando se promulgó esta reforma constitucional en materia del Poder Judicial hace 2 años, decía una y otra vez que era muy buena y que se iban a eliminar los problemas, pero para eso prácticamente ponía una condición que Arturo Saldívar pudiera estar 2 años más en su mandato, al igual que 2 años más los integrantes del Consejo de la Judicatura. Pero como eso no sucedió así, porque además de que eso era inconstitucional, así la Corte declaró la inconstitucionalidad de esta ampliación del mandato de Arturo Saldívar, al final con lo que nos quedamos es una reforma sí importante, pero al final parece que es insuficiente para poder, número uno, fortalecer al Poder Judicial de la Federación y sobre todo para poder atacar con todos estos problemas que tiene, combatirlos como es la corrupción y el nepotismo que hay en el Poder Judicial de la Federación. Que están las bases importantes con esta reforma del Poder Judicial, también las hay, pero por ejemplo, el caso del juicio de amparo,
que es un juicio muy técnico, que solamente los abogados especializados son los que elaboran demandas de amparo y cobran mucho. Hay que democratizar el amparo para que cualquier persona realmente pueda acceder a él y pueda tener realmente una protección de sus derechos a partir de los juicios de amparo que se presenten. Es, digamos, parte de distintos temas que se pierden de vista y no solamente con pretender quitarle el presupuesto se van a resolver. Estos son dos cosas diferentes y por Morena y el presidente no han propuesto ninguna reforma integral para fortalecer el Poder Judicial, dado que parece que esta reforma de hace 2 años en estos momentos es insuficiente y parece que ya nadie se acuerda, Sergio. Ha dicho de manera constante que los ministros de la Corte son conservadores. Y dice, además, que los 4 que él postuló, que él, pues, de hecho, incluyó en ternas que sometió al Senado, que de esos 4 2 lo traicionaron. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué nos dice eso acerca de su visión sobre la independencia del Poder Judicial? Pues la visión que tiene el presidente de la República es que quiere vivir en un hiperpresidencialismo. Él quiere estar por encima de los otros dos poderes de la Unión. Al presidente no le gustan que haya límites en el poder, que haya frenos, que haya contrapesos, y que haya equilibrio de poderes. ¿Y esto por qué? Porque dentro del sistema democrático que tenemos, dentro de la democracia constitucional, el presidente propone una terna para que el Senado de esa terna pueda designar quién va a ser la ministra o el ministro que va a tener este cargo por 15 años. Él sabemos que propuso 4. De esos 4, resulta que Loreta Ortiz Y Yasmín y Esquivel, Yasmín Esquivel, ellas sí son muy obedientes. dos mujeres que son muy obedientes, dos juristas que si vemos ahí la forma en cómo están defendiendo una y otra vez todo lo que proviene del presidente de la República o de Morena en el Poder Legislativo, ahí vemos cómo están alineadas al presidente. Pero en cambio, dos, el ministro Juan Luis González Juan Luis Alcántara. Alcántara y Margarita Ríos Farjat, la ministra Margarita Ríos Farjat, son la muestra de jueces constitucionales, de que para ejercer el cargo no importa que sean propuestos por el presidente en turno ni ratificados por una mayoría calificada del partido oficial. Ellos deben de ejercer sus funciones con autonomía e independencia y así lo están haciendo, porque los jueces constitucionales, las ministras y los ministros se deben a la Constitución, son los guardianes de la Constitución y ellos deben de defender nuestra ley fundamental y de ninguna manera tienen que deberse ni al presidente de la República, ni al Poder Legislativo, ni al pueblo, ¿Qué opinas de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros? que es una pésima idea, por decir lo menos. El hecho de que los ministros, magistrados y jueces puedan ser electos por el voto popular, se va a perder garantizar que haya personas con una capacidad técnica, porque se requiere un conocimiento en la rama del derecho muy profundo. Y el hecho de que se lleve a cabo el procedimiento como lo tenemos actualmente, cuando menos garantiza que las personas que pueden ser propuestas por el presidente, cuando menos en teoría, sí cumple con un perfil técnico. El poder someter a los ministros, magistrados y jueces a elecciones populares y por el voto popular directo, esto de ninguna manera va a fortalecer, porque los jueces no se deben a la popularidad, los jueces se deben a la Constitución y tienen que defenderla precisamente aun cuando existan autoridades que provengan del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, van a estar declarando su invalidez si esos actos de las autoridades u omisiones están violando la Constitución. Es una muy mala idea. Yo creo que electoral y políticamente es una bandera que va a utilizar el presidente de la República y Morena en las elecciones del año 2024, pero técnicamente no tiene ningún sentido pretender que ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Juan Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un gusto poder conversar contigo. Al contrario, Sergio, un placer siempre estar contigo. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.